Hola amigos, bienvenidos al canal, yo soy Santiago Costa y hoy les tenemos un nuevo episodio de Experiencias IMG, la serie donde hablamos con médicos internacionales que cumplieron su sueño de hacer la residencia médica en Estados Unidos. El día de hoy tenemos la oportunidad de hablar con Jessica Campos, quien es una fellow de cuidado neurocrítico en el UT Southwestern Medical Center. Pudimos hablar un montón de cosas con Jessica y como siempre dejaremos los links de cada una de las secciones en la descripción del video. Si quieren apoyar este proyecto, déjenos un like, comentario, suscríbanse y sin más, comencemos. Jessica, qué alegría tenerte aquí en el canal. Muchas gracias por haber sacado el tiempo. Me gustaría que pronto nos comenzaras contando un poco de ti, dónde estudiaste, dónde estás en este momento. Ok. Pues yo estudié en Bogotá, hice mi carrera de medicina en la Universidad Militar. Y después, cuando estaba como en el último semestre de medicina, sí quería como saber cómo era la medicina en otro país, entonces empecé a hacer como averiguaciones, pero era solo como para ver cómo era. Y fui a hacer lo que se llama observerships en la Universidad de Miami, en el Harrington Program. Entonces ahí, en ese momento mi inglés era terrible. Cuando hice la rotación me quedaba a veces difícil inclusive entender rondas y eso. Pero por la gente que conocí durante la Universidad de Miami me empezaron a contar del USMLE, de la especialización en Estados Unidos. Entonces, pues me empezó a llamar la atención, ¿no? Que se podía hacer investigación, que se podía hacer como muchas cosas chéveres, y a mí siempre me había llamado la atención, pero nunca había tenido como el contexto para irme por ese lado. Entonces así fue como me empecé a interesar por esto y ya empecé a estudiar para los STEMs. Uh-huh. Ok, y en este momento, ¿dónde estás? En este momento estoy en la Universidad de Texas, en el UT Southwestern, haciendo la subespecialidad de neurocritical care, cuidado intensivo crítico neurológico. Ok, ¿y tu residencia base, dónde la hiciste? Mi residencia base la hice en la Universidad de South Alabama, en Mobile, pero la hice en medicina interna. Uh-huh. Ok, perfecto. Entonces, devolviéndonos un poco en el camino, cuando tuviste esta experiencia ya en Estados Unidos, ¿qué fue lo que te hizo, o sea, qué, qué factor hizo que tú dijeras definitivamente es por aquí el cuento y no en Colombia? Mm. Um, bueno, pues uno, yo sí quería hacer algo en mi carrera que fuera más orientado hacia investigación, y de lo que me había dado cuenta en residencia cuando hice mi pregrado en medicina en la Universidad Militar era que la mayoría de veces tenías que poner el tiempo cuando estabas en vacaciones o cuando estabas, era un poco más difícil, no que no se pueda, pero era más difícil orientar una carrera de investigación en Colombia. Eh, Siempre o necesitabas un contacto muy fuerte o dedicar todo tu tiempo libre de vacaciones a eso. Y yo siempre he pensado que eso debe estar como incluido en la carrera, sí o sí. No sé si habrá otra gente que tendría otra experiencia, pero yo personalmente pensaba que no había como mucho apoyo en Colombia. Entonces eso fue uno de los factores que me orientó. Ah, y segundo, pues todo el acceso que tenía a tecnología, todas las guías que muchas veces son de las sociedades americanas acá de investigación, del manejo médico se hacen desde acá. Entonces como estar involucrada con gente que ha contribuido a la ciencia de esa manera me parecía interesante. Entonces digamos que por eso me quise dar la oportunidad. Yo nunca me presenté a residencia en Colombia, entonces por eso dije, pues voy a explorar por acá, y si no sale, pues me regreso a Colombia y hago mi especialidad en Colombia. Uh-huh. Ok, perfecto. ¿Y cuándo comenzaste como seriamente a estudiar para los STEPS? ¿Cuándo te pusiste seria con el asunto? Pues después de que hice esas rotaciones aquí, me regresé a Colombia, terminé mi internado, en los últimos meses de internado, y antes de presentarme a sorteo para rural,
ahí fue que decidí que quería empezar a estudiar para los STEPS. Digamos que tuve la fortuna de que cuando me conocí con un grupo de chicos que también estaban como más centrados en los STEPS que yo, me dieron, o sea, me pude conseguir toda la información que necesitaba para estudiar, videos, libros, etcétera. Entonces ya era como mi decisión ponerme a estudiar. Entonces decidí, en vez de ir a ser rural, empezar a estudiar, y como había dejado un contacto durante el observership en Miami, que esta persona estaba haciendo ya como investigación y eso, yo me devolví a Miami, donde tenía mi madrina vivía ahí, y en ese entonces, inicialmente era solo como para estudiar, ¿no? Y esta persona me dijo, no, mira, yo conozco este doctor que hace investigación, ¿por qué no hablas con él? Y a lo mejor él te ofrece como una plaza para que tú puedas empezar a investigar con nosotros mientras vas estudiando para los STEPS. Y así literal sucedió, me senté con él y le dije, mira, yo quiero hacer residencia acá, pero no he hecho STEPS, no he hecho nada. Y él tenía un grupo fuerte de investigación en lo que es Cognitive Disorders en la Universidad de Miami, en el grupo de neurología. Entonces me dijo, sí, vente, pues eso sí, no era pago ni nada, pero como unas 2, 3 horas al día. Y entonces eso fue lo que hice durante, al principio, los primeros 2 años. Mientras estudiaba para los STEPS, iba hacia mi parte de investigación, luego me volvía y me ponía a estudiar en la casa. Y eso fue lo que me impulsó a seguir, digamos, por este camino, porque encontré una oportunidad de investigación en un grupo mientras estudiaba para los STEPS. Claro, bueno, o sea, comenzaste de lleno con todo. Y con los steps, ¿cómo fue tu experiencia? Porque el primer step es muy traumático para la gran mayoría de las personas y es larguísimo y lleno de información. Y ¿cómo fue tu experiencia? Pues perdidísima al principio porque no tenía método, no sabía cómo se debía estudiar. Eso es lo primero que me gustaría enfatizar, que sí es bueno informarse como con muchas personas, eh, para coger un método, pero un método que funcione. Cada quien tiene como un método diferente. Este es un examen que yo nunca en la vida había estudiado de una manera así para un test, digamos. En Colombia no, ni siquiera para los parciales o eso que uno tiene al final, no se estudia de esa manera. Y al final lo que me ayudó fue, después de haber hablado con varias personas, cómo desarrollar mi método y entender que esto es como un proceso. O sea, esto no es como hoy estudio y ya mañana me sé todo. Tiene que ir como escalonado, de ir adquiriendo muchos conocimientos, sobre todo porque hay muchas cosas de ciencias básicas uno ya como que las ha olvidado, las ha borrado. Y lo otro que para mí fue importante, después de haber leído los libros y haber visto los videos, es empezar como a fijar el conocimiento a través de bancos de preguntas, que eso fue lo que, digamos, más me ayudó. Y sí, muy importante hacer los simulados de los exámenes, porque una cosa es lo que uno puede estar haciendo mientras está estudiando, pero ya cuando tienes la presión de tiempo, más preguntas, etcétera, es cuando ahí es donde uno tiene que manejar también como ese factor, ¿no? De la pregunta. Entonces, para mí el primer step no fue tan terrible, me demoré más o menos, creo que fueron 7 meses preparándolo, porque ya hubo un punto en que dije, o tomo el examen o desisto de esto. Y mi score no fue tan alto, pero lo pasé. Entonces, pues claro, dije, ok, ya el primer step listo. Después, por recomendación de un amigo mío, en vez de seguir al CK, hice la parte práctica, que era el CS. Uy, el audio se fue. Ok. Sí. Después hice la parte práctica, que era el CS, pues porque era como una forma de mentalmente darme un descanso también de tanto libro y tanto estudiar. Y en ese me demoré solamente un mes preparándolo. Me acuerdo que lo tomé en Filadelfia. Ahí me surge una pregunta. Y tú me habías contado que cuando habías hecho el observership, tu nivel de inglés no era muy bueno. ¿Qué pasó entre ese observership y el CS para que lo prepararas como con tan poco tiempo? Bueno, uno, que ya llevaba haciendo investigación acá. Entonces, yo antes había tomado como cursos de inglés, inclusive viví aquí 6 meses, digamos,
3 años antes de empezar todo este proceso. Pero el hecho de ya estar, digamos, usando el inglés todo el tiempo para las reuniones de research, para cuando me comunicaba con los attendings, etcétera, pues eso empezó a ayudar. Y el hecho de estar preparando el examen, porque es como volver a aprender medicina, pero en inglés. Entonces, eso ayuda mucho. Y lo otro fue que cuando me preparé para el CIES, como estaba estaba trabajando con chicos que tenían idea de cómo era la medicina acá, etcétera, pues, digamos, inclusive la estructura de cómo se hace una historia clínica acá, que es muy diferente a cómo se hace en Colombia, tienen bastantes variaciones, pues todo eso me ayudó a entender qué eran las claves para el examen, que fue lo que más me facilitó haber preparado el examen en tan poco tiempo. Sí. ¿Y cómo recomendarías a alguien, por ejemplo, que no tiene la oportunidad de estar tan involucrado como en un ámbito de habla inglés para prepararse? En el CIES, Sí. yo lo que recomendaría sería practicar con personas, como decir estudiantes o algo así, aunque sea por videocámara y hacer toda la estructura. Hoy en día existen, me parece que había un website donde uno podía practicar la historia clínica, por ejemplo, cómo escribir la historia clínica rápido, los acrónimos. Aquí se usan mucho como abreviaciones en cosas que, ¿sí? Entonces, buscar como esa información en la parte práctica para poder hacer el examen de acuerdo al tiempo, porque una cosa que más involucra es como escribir muy rápido en el tiempo, y hay plataformas donde uno puede practicar la historia clínica, que eso también me ayudaba bastante, y existen ahora, sé que hay muchos foros como Student Network, cosas así que la gente siempre está preguntando, a veces hay inclusive como digo yo, como foros donde dice, ok, step 2 CS, estoy preparándome en lo que sea para practicar con otra persona, en inglés, por supuesto. Ok. Eso diría que más ayudaría. Si no se puede uno estar pues tan involucrado como en mi caso, que yo tuve la fortuna de estar involucrada con gente que ya estaba en esto. Ok. Y tú me decías entonces que el step 1 no fue como tan traumático. Eh, ¿El step 2 sí que sí lo fue? Sí, ¿Sí? pero sí que aquí es donde quisiera de pronto sí compartir una experiencia personal por si algo les ayuda, porque, bueno, en esa época, bueno, yo di el step 1 como en marzo, abril, el step sí es en mayo, y mi plan era que quería sí o sí presentarme a residencia ese año, porque ya tenía investigación, tenía las cartas, etc. Entonces tenía 2 meses para preparar el CK. Y pues como todo el mundo, eso fue lo que escuché. O sea, otro consejo, que no siempre escuchen los consejos de todo el mundo, porque esto es un proceso que sí, uno no se puede tardar toda una eternidad, pero tampoco ponerse una presión tan alta de esto tiene que ser este año, en esta fecha. Pues porque a veces por correr de pronto se puede dar un paso en falso que te puede demorar mucho más. Sí. En mi caso, eso fue lo que me pasó a mí. Tenía amigos que también se iban a presentar, entonces dijeron, no, prepárate en 2 meses, trata de sacar ese CK, con eso te puedes presentar este año a residencia, lo que fuera. Y yo sí, bueno, me encerré a estudiar y todo eso, pero 2 meses sí era un poco muy poco el tiempo para preparar el examen. Y sin embargo, bueno, yo hice un simulado que en teoría me había salido bien, pero no había contado con el factor tiempo, y en el CK de lo que más recuerdo eran que las preguntas eran muy largas, Mm. y aunque era clínico el examen, había que tener cierta habilidad para desglosar lo que es importante a la pregunta y responder en 30 segundos, 40 segundos. En mi caso, eso fue lo que a mí más me costó de acostumbrarme a estos exámenes. Entonces, cuando fui a dar el examen, me dio como una especie de ataque de pánico, no sé, cuando empecé a ver que las preguntas, que se me quedaban 5 o 6 preguntas sin contestar, y eso pues alteró muchísimo mi forma de responder el examen, a tal punto que cuando me llegó el resultado no pasé la primera vez ese CK. Entonces, claro, para mí ya eso fue, no va a poder entrar hacia allá, porque eso es otra cosa que te dicen acá. Y sí es verdad que sí se te hace mucho más difícil el camino cuando tú pierdes una vez un examen,
pero no es imposible. Me acuerdo que esa vez, en esa época, cuando me llegó el resultado, me senté a hablar con los mentores con los que estaba haciendo investigación y les dije a ustedes qué piensan, porque ya o sea, aquí ya murió todo sueño de entrar a residencia. Pero no, ellos en realidad lo que me dijeron fue, sí, sí, no te vamos a negar que sí te va a costar más trabajo, pero mucha gente, inclusive estudiantes americanos, han perdido exámenes 1 o 2 veces. Eso no significa que no seas buena doctora, te toca estudiar más la próxima vez, te toca pasarlo con un muy buen examen, sí te va a costar más trabajo, pero pues, o sea, trata, de todos modos, no pierdes nada. Y el hecho de que mis mentores me hayan dicho eso sí me dio mucha esperanza para volver a sentarme a estudiar y darme el tiempo que necesitaba para prepararme en ese examen. Pues de esa vez creo que me demoré 6 meses preparando el CK y ya ahí sí lo pasé con buena nota y en todo ese tiempo intentando hacer, involucrándome más en investigación, tratando de hacer publicaciones, etcétera, para poder aumentar mi hoja de vida y poder ir con todo lo que necesitaba para asegurar un cupo en residencia acá. Ok. Me surge una pregunta y estoy muy de acuerdo con lo que tú dices. O sea, hay un gran grupo de personas que mágicamente como que se clavan 1 o 2 meses y lo sacan adelante, incluso con buenos puntajes. Y hay personas que requieren mucho más tiempo. Y pues dentro de todo, si por ejemplo con el perfil adecuado, eh, uno puede decir, bueno, digamos que yo creo que lo puedo sacar en 2 meses. ¿Qué le recomiendo? O sea, ¿cuál sería tu consejo para alguien que dice, ya me estoy preparando, tengo unos 2, 3 meses, ¿cómo hago para saber si estoy por el camino adecuado? O sea, Ujú. para tener en cuenta esos factores que tú hablabas, porque por ejemplo tú habías hecho un simulacro, pero un montón de cosas adicionales entraron el día del examen que no tuviste cuenta inicialmente. Entonces, ¿uno cómo podría darse cuenta de eso si uno está como con un plan parecido al que tú tenías? Como hoy es mayo, yo creo que lo alcanzo a tener para septiembre, pero ¿cómo hago para tener una, o sea, qué tengo que tener en cuenta a la hora de Ujú. programarlo, no programarlo o esperar o no esperar? Bueno, yo diría no confiar solo en un simulado. La segunda vez que yo me preparé para el examen hice como 2 simulados, hice uno como 3 semanas antes, el segundo 1 semana antes, inclusive, y unos días antes traté de hacer como una especie de mini simulado que tenía el mismo USMLE, porque en mi caso yo sabía que mi problema era más relacionado con manejo de tiempo y en mi caso pues a mí me generaba mucha ansiedad el no poder digamos, como sacar una respuesta en 40 segundos. Entonces, para quitarme esa presión, dije, bueno, voy a ponerme la presión de tiempo en los simulados y ver cómo me va con las respuestas, para acostumbrarme a eso. Entonces, yo diría a una persona que sabe que, por ejemplo, el conocimiento está, pero que le cuesta manejo de tiempo, simulados es lo que más va a ayudar. Y segundo, también ver el promedio de los bancos de preguntas en las respuestas no contestadas, porque otra cosa que es ver cómo la tendencia, porque a veces eso pasa, ¿no? Que cuando uno está tratando de aprenderse un conocimiento o ya repite banco de preguntas varias veces, ya uno se sabe ciertas respuestas, pero no por saber la respuesta quiere decir que sepas el concepto. Entonces, Mm. al estar viendo como la tendencia de los últimos bancos y uno va viendo que el percentil va aumentando, quiere decir que ya el concepto está y que lo vas a poder manejar. ¿Qué más así como que recomendaría? Y lo otro es bueno tener objetivos. Sí es cierto que marcar la fecha de un examen, y eso en mi caso ayuda, como a decir, bueno, a septiembre, pues sí se hace que uno por día se vaya poniendo pocas metas, pero a la final no es tanto la meta final, es como asegurar que el proceso vaya de acuerdo a como uno es, porque hay factores externos que también pueden entrar. En ese momento creo que yo estaba tratando de sacar un pedazo de investigación que me estaban pidiendo y otra cosa y otra cosa. Entonces, eh, o sea, tener el tiempo para enfocarse, para estudiar para este examen, y tener un objetivo, pero tampoco volver que ese objetivo tiene que ser sí o sí, porque es más importante sacar un buen resultado al primer chance que se pueda. O sea, maximizar el número de oportunidades que se pueda en el examen.
Si ya uno ve que consistentemente el percentil está bueno, pero digamos no sube más y uno se siente cómodo con los bancos, ahí sí ya yo diría lanzarse, porque entre más tiempo pase y más dudas tengas, va a ser peor. Entonces, si ya uno asegura un resultado con el que uno más o menos se va a sentir cómodo, eh, y por otro lado, hay una consistencia de los bancos y el simulado está más o menos consistente, yo creo que ahí es que yo diría es el momento de tomar el examen. Ok, perfecto. Y me gustaría profundizar un poquito en como tu proceso de pensamiento cuando ya tenías tus tres steps, el 2 es, 2 que el uno y la investigación. ¿Qué tan difícil lo veías? Porque muchos que estuvieron en tus zapatos dicen, no, esto imposible, inclusive sin tener como un step fallido, ellos dicen, no la veo muy, como que está siempre este mito de si no tienes 250 en los dos, como que de despidiéndote de la entrada. ¿Qué tan difícil lo veías? ¿Qué le dirías a alguien que está en tus zapatos, pues en lo que tú estabas en esos momentos actualmente? Mira, yo creo que más que eh, o sea, yo no sé qué tanta gente tenga como pues la hoja perfecta, la hoja de vida perfecta, 250 en todos los... Cada especialidad es diferente. Uno, yo diría, primero mirar los requisitos de la especialidad que uno quisiera hacer. En mi caso, para mí era o neurología o medicina interna, porque era como pues, las dos que me gustaban y que cualquiera de las dos hubiera estado feliz con la opción, ¿no? Yo sé que sí hay más especialidades más competidas, pero también sé que hay gente que lo ha logrado. Dos, los steps son importantes, pero es más como el conjunto de la hoja de vida. Y parte de haber, pues no que diga que me encantó haber perdido el examen, porque en ese momento sí fue un golpe muy duro, pero es aprender cómo a levantarse de los errores y muchas veces eso te da mucha más fuerza, porque al ver que hay consistencia, que hay perseverancia, eso sí les gusta a los programas y ser honesto y también tener, yo tuve la suerte de tener apoyo de bastantes mentores que me fueron como guiando hacia dónde más podía mejorar la hoja de vida y a la final como el conjunto de hoja de vida era bueno, excepto por eso, pues digamos que pesó más eso. Sí me costó más trabajo entrar. La primera vez que, después del examen, cuando ya tenía todo, la primera vez que traté de hacer match, no hice match. Me fui a un segundo match y en el segundo match sí pasé. Y lo que uno necesita al principio como IMG, yo iba a estar feliz en cualquier lugar que hiciera match. Entonces, pues yo sabía que en residencia, sí, de pronto mi Job Hopkins sonaba muy bien, pero digamos, yo sabía que no iba a ser tan fácil entrar a Job Hopkins en residencia. Entonces, para mí inicialmente era entrar como al sistema. Una vez ya uno está en el sistema, en residencia todas las personas son exactamente iguales. Cuando yo empecé a hacer ya residencia con mis compañeros que eran gente de aquí, nos veían exactamente igual. No era como, porque tú sacaste 210 en el STEP y tú 250. No, o sea, todo el mundo trabajaba por igual, era por igual. Los profesores que tuve en residencia, todos eran fantásticos. Los compañeros con los que estuve, aprendí muchísimo de ellos. Y ya en fellowship muchas veces a ti se te abren muchas oportunidades. Yo nunca me imaginé, por ejemplo, poder entrar a un hospital universitario grande como este, que es UT Southwestern. O sea, jamás en la vida lo dimensioné. Eh, pero porque ya estaba dentro del sistema. Entonces, eso es otra cosa que es importante. Uno solo necesita un lugar que le diga que sí. Uno solo, que le diga que sí. Y uno de ahí ya puede empezar a elaborar el camino para lo que uno, donde se quiere mover. Ok. Y la parte de investigación, ¿tú qué tan necesaria crees que es? ¿Qué tanto crees que puede aportar a una hoja de vida para aplicar a, por ejemplo, neurología o medicina interna? Para neurología yo creo que sí es bastante importante investigación porque este, en, digamos que te da como más, como más experiencia, por decirlo así, en la especialidad.
Para medicina interna yo creo que igual ayuda, pero de lo que más he escuchado que más ayuda, porque inicialmente mi plan era hacer neurología, pero bueno, terminé haciendo medicina interna, este, es los observership o exposición clínica a las rotaciones. Los amigos míos que, digamos, iban fijo por medicina interna, lo que más trataron de hacer fue en rotaciones clínicas donde pudieran tener cartas y eso que digamos, basara, que su hoja de vida fuera, eh, o sea, que iban a poder ser residentes competentes para manejar pacientes, etcétera, y eso te lo dan los que se llaman clerkships, observerships. Bueno, clerkship sería así antes de graduación, pero después de la graduación igual también cuenta si puedes involucrarte en las rondas y presentar pacientes, etcétera. Sí ayudaría como más. Pero en neurología yo sí digo que definitivamente research sí ayuda bastante. Y porque además Perfecto. te da experiencia con cartas, o sea, por ahí tú puedes conocer mentores, te pueden dar Claro, cartas, te pueden poner en contacto con gente que tú puedes hacer, por ejemplo, otras rotaciones, etcétera. claro, de acuerdo. Y llévame un poco, ¿cómo fue el proceso, cómo fue tu experiencia con el primer match? ¿Cómo fue todo eso? Por ejemplo, ¿qué se necesitó para, porque he escuchado muchas historias de personas que gastan toda esa plata en el primer match, no lo hacen, quedan completamente desmotivados y dicen, por aquí nomás. ¿Qué te llevó a, bueno, primero me gustaría saber a cuántos programas aplicaste, cómo hiciste esa decisión y cómo te levantaste de ese primer match? Bueno, esa vez apliqué más a programas de neurología, pero no apliqué a todo el país. Solo apliqué o sea, en ese momento sí apliqué como a la mitad medicina interna, a mitad neuro, pero no a todos los programas de neurología del país. Y en ese momento ya como se me dio, después de la primera investigación y ya pues en Colombia mi mamá era la que me ayudaba con la parte financiera, pero ya se estaba acabando el dinero. Entonces, uno de los otros departamentos de neurología tenían una posición en clinical trials. Entonces me dijeron, bueno, si tú nos ayudas a entrar datos y lo que sea, era paga la posición. Pues no era mucho, pero ayudaba. Entonces, claro, eso entró unos meses antes del primer match. Entonces por ahí yo empecé a ahorrar y una parte de las aplicaciones las pagué yo y la otra parte eh, mi mamá, me acuerdo. Y en esa época tuve como unas 5 entrevistas, o sea, muy pocas entrevistas. Y pues no hice match porque estaba muy enfocada más a neuro. Claro, dije, no, aquí ya, ya murió. Pero lo bueno fue que en ese momento mis mentores otra vez me dijeron, bueno, es que a veces el match se pone más competido en unas especialidades que otras. O sea, obviamente, sí, claro, en mi cabeza era es que es por el CK y eso ya no va a pasar. Entonces me dijeron, trata de hacer todo lo que tú crees que puedas hacer en este momento, donde te quede la satisfacción de que ya, si, después de esto, si ya no hago matches, definitivamente ya no va a suceder. Y si ya es así, pues ya yo, eh, como desistir, por decirlo así, o enfocarme en hacer la especialidad en otra parte. En ese momento me faltaba hacer el step 3 y dije, bueno, de pronto una rotación clínica ayudaría. Entonces, por contactos, fui a Filadelfia unos 3 meses en la hospital de Thomas Jefferson, donde había un profesor colombiano de neurocritical care que me recibió por esos 3 meses, donde hice su rotación clínica con él. Sacamos dos pósters un póster de investigación. En ese momento hice el step 3 y seguí trabajando en los clinical trials. O sea, ya dije, ya, si después de esto no sucede, quiere decir que no es para mí esto. O sea, lo que digo es, la segunda vez que hice MASH, sí me fui con todo. O sea, dije, ya, es que ya más de esto no puedo hacer, porque quería quedarme con la tranquilidad de que había hecho todo lo que estuviera en mis manos para poder entrar. Pero sí tenía muy claro que no me iba a quedar aquí, eh, digamos, solamente en investigación o algo así, porque yo quería volver a entrar a hacer, o sea, sí quería hacer mi especialidad y quería entrar en contacto con pacientes. Y ya esa vez sí, pues hice match. Ok. Y en esa segunda vez, aparte de cómo mejoraste tu hoja de vida y tu aplicación, ¿aplicaste a más programas o qué otra cosa cambiaste como de la aplicación en sí?
Sí, apliqué más programas y o sea, apliqué a todos los que pude de neurología. Otra cosa que hice fue muy activamente me puse a contactar programas. Era como que yo todos los días tenía una época para emails, pero creo que fue un poquito antes del match, donde yo les decía, estoy muy interesada en su programa, etcétera. Y a ver si Ay, se frizó. Ya, creo que ya. Ok. Eh, yo les decía que estaba muy interesada en el programa de ellos, que si recibían IMGs como para tantear el terreno, como para saber si, porque yo sabía que había programas que ni porque quisiera iba a entrar, simplemente porque, bueno, aparte del CK también era por que no siempre reciben IMGs o que tú ves el roster y solamente son estudiantes de acá, entonces uno sabe que esos programas es muy difícil, pero me acuerdo mucho me acuerdo que después del primer match, porque yo recibí llamadas de lo que se llama el SOG o post-match y hubo un programa que me ofreció la oportunidad, pero tenía que encontrar un preliminar de medicina interna y no lo encontré, entonces pues ahí se dañó. Pero hubo otro que también, que fue donde entré a hacer residencia, que me respondió, sí, a lo mejor acá te podemos recibir, pero el otro año. Entonces me acordé de ese programa y ese lo incluí en mi lista. Entonces sí, incluí muchos más programas y también me abría la oportunidad de poder estar en medicina interna. O sea, al final ya era como, por un lado, por otro, voy a Ok. entrar. Y el tema de las entrevistas, ¿qué, qué consejos tienes? ¿Qué dificultades como hay en ese proceso? Sí, para las entrevistas yo pienso que sí hay que prepararse porque no son, es decir, son como que uno tiene que mostrar lo mejor de uno eh, y estar preparado para hablar de uno mismo, digamos, sin temor en cuanto a ser, caso de sonar arrogante o eso aquí no cuenta. Tampoco es como mentir, pero sí hay que mostrar lo que uno sabe y lo que uno ha hecho, porque es como la oportunidad que el programa tiene para ver quién es uno como candidato. Entonces, me acuerdo que había un libro que estudiaba que se llamaba Los tips para hacer, en el avión, en las entrevistas me estudiaba ese libro para entrevista, qué preguntar, eh, y estar seguro como de quién, o sea, quién es uno, o sea, en las fortalezas que uno tenga y también estar abierto a hablar de cosas que te podrían marcar. En mi caso, por ejemplo, el CK, qué cosas aprendí de cuando la primera vez que lo tomé, cuáles fueron las buenas cosas que pude sacar de eso. Yo creo que eso también es importante. Por ejemplo, cuando te preguntaban en la entrevista, cuéntanos cómo qué pasó con el CK, cómo intentabas hacer eso, que eso jugara de cierta manera como a tu favor. Porque Ujú. hasta donde tengo entendido hay varias maneras en las que uno puede como decir, como no, es que el CK eso es un examen. Y creo que ese tipo de acercamiento no lo deja muy bien parado uno. Entonces, ¿tú qué Ujú. recomendarías para, o sea, o tú cómo hablaste de eso en la entrevista? Yo les dije, bueno, en esto, digamos, como te lo conté a ti, más o menos tenía este plan y en este momento lo que hice fue, pensé que lo iba a poder pasar por estos factores. Desafortunadamente me aceleré y lo tomé, digamos, antes de lo que debía. Eso, o sea, decir la verdad me enseñó a que debo prepararme mucho mejor, a tomar en cuenta estas cosas y eso es importante porque cuando vaya a ver un paciente es importante tener en cuenta otros factores, no acelerarme a tomar una decisión, eso fue lo que me enseñó a mí. Y a nivel personal es así, o sea, eso fue lo que me enseñó a Sí. mí, a tomarme el tiempo un poquito para pensar si ya estoy lista o no, no necesariamente a ponerme esa presión de debe ser de esta manera y a tomar, por ejemplo, eh, a tomarme el tiempo y a prepararme bien en lo que sabía que no estaba bien, que era el manejo de tiempo. Entonces ya ellos lo vieron muy normal así, y aparte de eso entendemos que no es desde aquí. O sea, yo digo, no mentir es importante y tomar las enseñanzas que uno tiene a su favor, porque, es decir, para mí ese aprendizaje lo vivo ahora en la práctica clínica, ahora que yo hago ICU, muchas veces no es tanto acelerarse a tomar una decisión, es también a saber cómo ir hacia atrás
y ver como todo el contexto para tomar la mejor decisión que se necesite para cierto escenario. De acuerdo. Ok. Y entonces, listo. Te llegó la llamada de que hiciste match. Ese día me imagino que muerta de la felicidad. Yo Y ya decía, si no hago match, bueno, no era una llamada, que si no voy, es decir, si no hago match para Colombia, ya yo sabía que ese era el plan. Sí. y que, ¿Aló? o sea, ¿ya? ¿Se cortó Sí, un ya. segundito? Ok. No, ya. Una vez pasó todo este hype, ¿sí era lo que esperabas? ¿La residencia sí fue lo que esperabas? ¿Era como todo lo que estabas soñando, todo lo que tú, o sea, sí cumplió tus expectativas? Ujú. Sí, sí, mayormente sí y no. O sea, la residencia es un tiempo muy chévere, pero también muy desafiante en muchas cosas. Como ya yo me gradué en el 2012 y entré a residencia en el 2016. Sí estaba un poco asustada al principio de ahora que no he manejado pacientes, ¿será que se me olvidó todo? Una cosa que sí tengo que decir es que Colombia te prepara muy bien clínicamente, porque en el primer año de internado muchas de las cosas que yo vi o que sabía me llegaron así como flashback de la práctica que tuve en Colombia. Entonces eso fue muy bueno. Eh, pero sí fueron tiempos y a veces con lo que a mí por lo menos más me costaba trabajo porque no tengo familia acá es el hecho de extrañar cercanía con mi familia, no saber que no podía, porque en residencia uno siempre tiene ciertos tiempos de vacaciones, pero a veces tiene que ser algo que cuadre para todo el grupo, entonces a veces cuando uno está libre no necesariamente se puede ir a Colombia o los papás pueden venir, a veces hay que trabajar en vacaciones, en Navidad o Año Nuevo, y tuve periodos en mi vida que me sentí bastante sola, entonces eso fue, y todavía en fellowship me pasa. Pues eso es lo que más ha sido desafiante de estar aquí, sentir raíces o, no sé, como la cultura tuya. Por otro lado, hice muy buenos amigos en residencia, todos nos sentíamos parecidos, entonces tú creas un lazo fuerte y si en mi caso, mi programa de residencia, todos éramos muy similares, era fácil compartir, porque sentía uno que estaba trabajando con amigos, no necesariamente eh, con la competencia, ¿sí? Entonces, Ujú. en mi caso eso fue lo que más me ayudó y los profesores siempre estuvieron muy abiertos a decirte si no estabas haciendo las cosas bien, pero nunca sentí que fue como, como que había miedo de, oh, me equivoqué y ahora me van a caer todos encima, no. O sea, era como, te acompañaban, te daban libertad, pero también se aprendía. Entonces, en ese sentido sí fue muy, muy gratificante la residencia y aprendí pues muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ok. Y si lo comparamos, por ejemplo, yo tengo cierta idea de como qué tan pesado es el internado en la militar. Si tú comparas como el horario típico de un mes de rotación en la militar con un mes típico no sé, por ejemplo, el internado que ayer internado es el primer año de la residencia y aquí es el último año de la carrera. Uh-huh. ¿Qué tanto se comparan? ¿Cuál es más pesado? ¿Cómo académicamente te piden más? ¿O qué tan diferente es, digamos, si tú le quieres explicar a alguien cómo será allá la cosa? Ok, que el tiempo me parece es similar, se trabaja muchísimo. Lo que hace la diferencia es el ambiente con quien se trabaja y el apoyo que tú tienes. En mi caso, pues, como dije, o sea, yo no tenía otras, ¿verdad? Yo me quería quedar en la Universidad de Miami, ya con mentores, etcétera. Entonces, para mí Alabama era como jugar pero claro, al entrar allá, pues me di cuenta, la población de pacientes era muy chévere, era gente que no tenía seguro médico, entonces al hacer, o sea, lo que tú podías hacer por esos pacientes, ellos te lo agradecían 10,000 veces porque no tenían
forma de acceder al sistema de salud, en cuanto a aprendizaje como entrenamiento, excelente. Y aunque yo trabajaba muchísimo, tenía mucho apoyo. Los senior residents con los que estaba haciendo el internado, siempre la mayoría trataban de ayudarte, trataban de apoyarte, los profesores también. Entonces fue un año pesado, o sea, de no descansar bien, de sentirme todo el tiempo como zombie, etcétera, pero al mismo tiempo, por lo que digo, como tenía buen ambiente y era chévere, era fácil trabajar con la mayoría de los compañeros y los profesores, pues no se me hizo tan pesado. Y académicamente teníamos, que es algo que o sea, no estoy muy segura si en la militar era similar o en otras universidades, sí teníamos como nuestro bloque donde era dedicado simplemente para aprender. Entonces me acuerdo que para nosotros era los lunes por la tarde donde nos daban como lo que llaman lectures, que era un bloque donde alguien tenía que presentar un tema, un profesor presentaba un tema para prepararnos y nos íbamos preparando para los boards de medicina interna a través de esos lectures y de presentación de caso clínico los viernes, etc. Entonces sí, también habían oportunidades de empezar a que no solamente fuera el entrenamiento clínico, pero también ellos tratando de asegurarse de que tuviéramos algo de academia. Ok. Y con los boards, ¿cómo, o sea, la preparación para estos exámenes o la dificultad de estos exámenes va como en línea con los steps o ya es algo completamente distinto? La estructura es similar, es como un step, pero entonces sí puedo decir que es un poquito diferente. Para mí fue mucho menos estresante el board de medicina, por supuesto. Hay cursos de preparación y los programas, por lo menos en mi programa de residencia nos daban un tool que era un banco de preguntas que se llama el MEXAP, bueno, se llama MSKP, whatever, que era muy bueno, no solo para prepararse para el board, pero también para ir estudiando los temas de medicina interna durante la residencia. En el primer año, sinceramente, es muy difícil estudiar porque el primer año es simplemente como primero tratar de aprender el sistema del hospital, que es diferente, saber cómo moverse en una ronda, manejar 10 pacientes, o sea, primero aprender a ser eficiente, porque ese es como el primer objetivo. Ya una vez uno tiene dominado como el trabajo de por sí, entonces ya tienes el tiempo para empezar a aprender los temas de medicina interna, empezar a tener más tiempo para estudiar y para enfocar eso. Entonces para mí fue básicamente estudiar el MEXAP, lo que me ayudó, y durante el tercer año fue que más me dediqué a hacer preguntas, a aprenderme los conceptos y ya para mí eso fue suficiente para el examen de residencia, pero también porque durante mis 3 años siempre teníamos una sección de que revisábamos preguntas y los profes eran como bien insistentes con eso. Y durante cada año de residencia aquí se hace un examen que se llama el IT, cada especialidad tiene su examen, pero es que van evaluando tu percentil de cómo más o menos va creciendo tu conocimiento. Y eso, lo que han demostrado los estudios, debajo de cierto percentil hay posibilidades de riesgo de perder el examen. Entonces, cuando los programas, en mi caso, los programas de residencia ven que tú no estás en el percentil que debe ser, te ayudan como a crear un plan de estudio, etcétera, para asegurarte de que puedas pasar el examen. Ok, Sí. perfecto. Y ya, ¿cómo fue el proceso? Porque hay bastante información de llegar a la residencia. De ahí en adelante, como no mucho. Entonces, ¿cómo navegaste ese espectro de los fellow? ¿Qué tan competitivo es entrar a un fellow? ¿Qué requisitos hay como adicionales? ¿Cómo es todo la vuelta? Pues yo hice un fellowship, o estoy haciendo un fellowship que no es nada tradicional. Neuro ICU es más o sea, es más, inicialmente fue para neurólogos y neurocirujanos, pero como había hecho mi rotación de neuro ICU antes de entrar a la residencia, me quedó como la curiosidad de ver si me gustaba la parte de cuidado crítico neurológico. Entonces, ese fellowship no es tan competido. Se puede hacer por medicina interna, pero ahora las cosas están cambiando porque ahora
hay programas de fellowship que son acreditados por el ACGME, que es como la entidad que regula todos los fellowship, y hay otros fellowship que no son acreditados por el ACGME. Eso es una cosa que yo no sabía al principio. Inicialmente no es ACGME accredited, entonces al principio el PAD era muy, como cualquiera podía aplicar emergencias, anestesiología, medicina interna, todos. Pero ahora lo están regulando mucho más, entonces ahora solo neurólogos, anestesiólogos y creo que emergencias puede aplicar, medicina interna tiene que hacer lo que se llama pulmonary critical care para poder aplicar este fellowship. Porque digamos que como está ahorita para internistas y que sobre todo necesitan J1 waiver, porque después del fellowship, entonces hay que decidir si uno se queda o se va a Colombia. Es más difícil conseguir trabajo siendo, digamos, con este tipo de fellowship. No sé los otros, pero medicina interna, J1, no tener critical care es más difícil, no que no haya, sino que es más difícil que alguien te haga un sponsor de J1 y no siendo neurólogo te cuesta un poquito más. Pero una vez uno está en residencia, lo que hay que empezar a definir es qué te gusta. Entonces, si medicina interna te gusta GI es muy competido para medicina interna, GI, cardiología creo que son los más competidos. Lo más importante es tener o tratar de conseguir mentores en la especialidad que uno quiere hacer. Ojalá pues en el programa de residencia de uno para empezar a hacer cosas que le van a ayudar a uno a tratar de entrar a esa especialidad. Pero, porque he tenido casos de amigos míos que no hicieron match en su especialidad. No es el fin del mundo, se puede, o sea, ya una vez tú eres residente y tienes una especialidad médica de residencia, tú puedes trabajar aquí. Es como decir, uno terminó el rural y se fue a trabajar, no sé, 3 años y después se presentó a la especialidad. Aquí se puede hacer lo mismo. Y hay gente que ha hecho sus waivers y que han trabajado primero y después vuelven a tratar de empezar o compiten por una especialidad y hay gente que lo ha logrado también. Entonces, lo bueno de fellowship es que, claro, sería durante el J1, durante la J1, que tratar de hacer todo lo que se pueda de una vez. O sea, residencia, fellowship, lo que tú quieras hacer y después trabajar. Pero en caso de que no se haga match o lo que sea, hay otras opciones. No es como en residencia que si uno no entró ya no hay más opción. Entonces, eso es como mi consejo, que la persona, o sea, la especialidad que tú quieras hacer, trata de conseguir mentores en esa especialidad que te vayan guiando, qué son las cosas importantes que tú quieras, que tienes que tener en la hoja de vida y empezar a trabajar por eso desde la residencia para tener el mejor chance que se pueda a la hora de entrar a competir por un fellowship. Un fellowship es menos la gente, pero hay ciertos fellowships que sí son más competidos unos que otros. Lo último que te quería preguntar era si hay alguna otra cosa que te gustaría compartir, algún otro consejo que te gustaría dar a los que están como en el mismo camino que tú ya viajaste. Pues uno que no es importante guiarse y recibir consejos de otras personas, pero a la final el camino lo determina uno, ¿sí? Y no siempre por no tener, es decir, si puedes lograr el máximo de chances teniendo un score ideal, una hoja de vida buena, eso te va a ayudar muchísimo, pero no necesariamente no tener todo alineado no significa que no se pueda, porque en mi caso fue así. O sea, para mí era más grande o más importante el sueño que tenía de poder hacer investigación, de poder saber qué era la medicina acá, involucrarme acá y sentirme parte de un grupo. Y eso ha inspirado mucho seguir adelante. Entonces, a veces se van a presentar dificultades y no siempre el camino va a ser perfecto. Y si no es, y eso no significa que no se pueda. Lo importante es que si eso está en tu corazón y ese es tu sueño, tú debes seguir adelante. O sea, si así otras personas te digan que sí es imposible, a veces hay que cerrar como la cabeza a ciertos comentarios y si hay otras cosas que tú tienes y gente que te está guiando, escuchar a los mentores que sí te pueden guiar hacia donde tú quieres ir.
y no necesariamente, y no compararse, eso es otra cosa muy importante, porque la comparación es buena contra uno mismo, o sea, para uno ver en qué tiene que mejorar, en qué cosas tiene que ir, pero contra otra persona no te va a ayudar en nada. Entonces, cada uno tiene un camino diferente y hay que creer en eso, hay que creer en el sueño que uno tiene y en rodearse de los mentores que sí te van a guiar hacia donde tú quieres ir. Y obviamente este camino no es para todo el mundo. A mí me ha ayudado el hecho de que pues yo no tenía familia, por decir así, esposo, hijos en Colombia, porque si hubiera tenido otras responsabilidades quizá no hubiera sido, lo hubiera pensado 2 veces para venirme, porque sí hay muchos desafíos, a veces lidiar con el hecho de no tener familia cerca puede ser pesado a veces, entonces no es para todo el mundo, pero para los que sí se quieran aventurar y sientan que estés por aquí, pues yo digo que tienen que creer en eso y seguir adelante. Perfecto. Bueno, entonces, otra vez, muchísimas gracias. Creo que le va a servir mucho a muchas personas. Entonces, de verdad, qué honor contar contigo aquí en el canal. No, gracias por invitarme y me alegra que estés haciendo tengas este canal para informar a otras personas que les pueda ayudar. Todos los consejos de diferentes colombianos que estamos acá. Y a la orden, cualquiera que necesite algo, yo con gusto estoy aquí. Bueno.